Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Vamos a comenzar hoy vamos a compartir la palabra en el libro de Esther. ¿Sí? Bendito el Señor. Es un libro que es relativamente corto, ¿sí? Son 10 capítulos y los vamos a leer todos. Yo voy a tratar en el 1. Yo voy a tratar de ir suave. Si me apuro me hace seña de que vaya más suave. No. Como voy a leerlo también quizás de corrido, si quieren preguntar algo, paramos, ¿verdad? Porque es importante que vayamos entendiendo. Vamos a leer todo el libro para entender toda la historia, ¿verdad? Ahí, ¿Cómo? O el de abajo, el que dice. En el 1 que dice, la reina Vasti desafía a Asuero. Ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Hoy lo que vamos a hablar es en realidad sobre la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Para que lo puedan entender, yo les busqué en el diccionario providencia, ¿verdad? Es una prevención que mira o conduce a un logro o de un fin, ¿verdad? O sea, es algo que se prevé, digamos, ¿no? La providencia de Dios es algo que Él hace para preparar algo para después, ¿verdad? Dice disposición anticipada, estoy leyendo lo del diccionario, ¿verdad? Disposición anticipada que se toma ante una situación crítica para componerla o remediar el daño que pueda resultar. Por ejemplo, para que podamos entender, la providencia. En el informativo dicen que va a venir un ciclón, ¿no? Entonces todos digamos que si va a venir viento, que tengamos todo cerrado, a sujetar las cosas, si va a venir lluvia, a cubrir los lugares donde nos puede entrar agua, ¿verdad? Nos preparamos. La providencia de Dios es todo lo que Él hace para que llegado un momento suceda como Él quiere, ¿verdad? Suceda según su voluntad. Amén. Y esto es lo que vamos a leer en este libro porque está lleno de providencias de Dios, de cómo el Señor salvó a su pueblo, ¿sí? En cierta oportunidad. Amén. Amén. Dice ahí, la reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Así que este rey Asuero reinaba sobre un territorio bastante amplio, ¿verdad? Sí. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, o sea que era un banquete, 180 días de fiesta, ¿sí? Para mostrar toda la gloria y el poder que él tenía, ¿sí? A todas las personas que él había invitado. Amén. 180 días. Dice, y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea que ahí estaba invitado todo el pueblo, todos estaban invitados a esta fiesta, ¿verdad? Se ve que era un rey que era generoso, ¿sí? Con su pueblo. Dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. O sea que les daba vino y al pueblo también les servía en vasos de oro, ¿verdad? Dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno, ¿verdad? O sea, no porque fuera el rey estaban obligados a beber o comer, ¿no? ¿Verdad?
Dice, asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. O sea que por un lado estaban los varones y por el otro lado estaba la reina con las mujeres, ¿sí? Dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa, ¿verdad? O sea, mandó llamar a la reina que viniera vestida con sus galas y con la corona, ¿verdad? Para lucirla delante de los otros príncipes porque además la reina era hermosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? ¿Sí? Con la reina. Dice, más la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Imagínense que no le hizo caso al rey, no solamente era su esposo, sino que era el rey. Y después, en el correr del libro, vamos a entender, ¿sí?, cómo se vivía en ese país, las leyes que había, ¿verdad? Y sabemos que la palabra del Señor nos insta a respetar sobre todas las cosas a nuestro esposo, ¿verdad? Porque es la cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces esto era una falta de respeto hacia su esposo, que además era el rey, que además lo estaba dejando en vergüenza y en evidencia delante de todos los demás, ¿verdad? Entonces él dice en el 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, ¿por qué así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho? Y estaban junto a él Cársena, Setar, Amdata, Tarsis, Meres, Mársena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. O sea que lo que correspondía de acuerdo a la ley era que la reina ya no iba a ser reina por haber sido desobediente, ¿verdad? No solamente por el hecho, sino para marcar a todas las mujeres que debían de respetar a sus esposos, ¿verdad? Dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Amén. Este era el panorama, ¿verdad? Ahora dice, en el subtítulo siguiente dice, Esther es proclamada reina. Vamos a ver quién es Esther, ¿verdad? Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa,
residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, ¿verdad? O sea, iban a recoger mujeres vírgenes, bellas, ¿sí? Las iban a preparar todas en la casa de la residencia real para que el rey eligiera a la próxima reina, ¿verdad? Dice en el 4, y las doncellas que agrade a los ojos del rey, reinen en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, recordemos que Susa era la capital, ¿sí? En Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad? Estos eran judíos que habían sido transportados, ¿verdad?, por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor, ¿sí? Eso también ya lo hemos leído y lo hemos compartido, ¿verdad? Entonces ellos estaban viviendo ahí. Y dice, sucedió pues, dice ahí en el 8, que cuando se divulgó el mandamiento, ¿tenemos? En el 7. El 7 dice, había, perdón, yo me salté. El 7 dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, o sea, Adasa en hebreo, Esther, ¿sí?, en el lenguaje de este país, ¿verdad? Dice, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. O sea, que este Mardoqueo era el primo de Esther, pero como los padres de Esther habían fallecido, él la adoptó, ¿verdad? Y la crió como si fuera su propia hija, ¿sí? Y él, ¿cómo? Era tío. Esther era hija de su tío. Sí, dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea, eran primos, ¿no? Porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. O sea que ellos iban y recogían. No les preguntaban a las doncellas si querían ir, ¿no? Eran vírgenes, no habían tenido relaciones, no conocían al rey más que de verlo de lejos, ¿verdad? Pero entonces ellos, por mandato del rey, iban y se llevaban a las doncellas que les parecían agradables, las llevaban para prepararlas para que el rey eligiera, ¿verdad? Dice, y la doncella, dice en el 9, o sea, Esther, agradó a sus ojos, a los ojos del eunuco, ¿verdad? Dice, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y le llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no declarase. O sea, ella nunca dijo que era del pueblo judío, nunca dijo que era del pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. Dice, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, ¿verdad? O sea, él se paseaba al frente de la casa para tener novedades de ella, porque no podían entrar, no existían los celulares como hoy en día. Entonces necesitaba estar ahí por si podía enterarse de cómo le iba a Esther, ¿verdad? Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. O sea, recogían las doncellas, las tenían en la casa para prepararlas, ¿sí? 6 meses como dice, en óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. O sea, un año entero preparándose para visitar al rey, por si el rey la elegía, ¿verdad? ¿No?
esto es lo que nos trae un año. Nosotros habíamos estado hablando de cómo eran las bodas en aquel tiempo. Y se acuerdan que la novia también se preparaba, ¿verdad? Bueno, esto era una preparación, ¿sí?, para visitar al rey, ¿sí? Toda esta preparación física de la mujer, ¿verdad? Dice en el 13, entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, ¿verdad? O sea, le daban la ropa, las joyas, lo que ellas querían para ir vestidas a visitar al rey. Dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre, ¿verdad? O sea, toda esta cantidad de doncellas que iban llamando tuvieron un año de preparación y luego iban visitando al rey. Pero entendemos que no iban a hacer una visita social. El rey iba a tener relaciones con ellas, iban a dejar de ser vírgenes, ¿verdad? Porque ya volvían, dice, a la casa de las concubinas. O sea que ya habían tenido relaciones cuando cambiaban de casa, ¿verdad? Eran recogidas muchachas vírgenes que quizás estaban enamoradas de algún otro varón, pero ellos las llevaban allí y si el rey las elegía, ellas iban a ser la reina. No había mucha opción a decir que no, ¿verdad? Así que después, si le agradaba al rey, la volvía a llamar, pero tenía que llamarla por su nombre. Imagínense la cantidad de mujeres que habrán pasado para que el rey eligiera una reina. Y para volverla a llamar, para volver a estar con esa mujer, el rey tenía que pedirla por su nombre. Si no se acordaba el nombre, nunca volvía la mujer, ¿verdad? Dice, cuando, dice en el 15, le llegó a Ester, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían, ¿verdad? O sea, ella no pidió ni la vestimenta, ni las alhajas, ni nada. Simplemente le hizo caso al eunuco que la cuidaba para ataviarse como al rey le gustaba, ¿verdad? Para agradar al rey, ¿sí? Dice, fue así, dice en el 16, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester lo llamó, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real, ¿verdad? Estaba alegre el rey, entonces les disminuyó los impuestos y los tributos que tenía que pagar el pueblo, le disminuyó, porque él estaba feliz, ¿sí? Porque había encontrado a su próxima reina, ¿verdad? Y era Ester quien iba a ser reina, ¿sí? Ahora dice ahí, Mardoqueo, que era quien había criado a Ester, ¿verdad?, denuncia una conspiración contra el rey. Recordemos que Mardoqueo siempre estaba sentado a la puerta, como decía, para tener novedades de Ester, ¿verdad? Entonces dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, ¿verdad? Se habían enojado con el rey y querían hacerle daño, ¿sí? Entonces, dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, ¿verdad? El hecho que había sucedido, que Mardoqueo había escuchado y le había avisado a través de la reina Ester al rey que lo querían matar,
quedó registrado, se registraban todas las cosas en un libro, ¿sí? El libro de las crónicas del rey, ¿no? Quedó ahí. Ahora vamos a seguir leyendo, porque después que terminemos de leer esto, ahí vamos a mirar y a razonar todos estos sucesos, ¿verdad? Dice ahora, Amán trama la destrucción de los judíos. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamdata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Este era un varón, ¿verdad? Hijo de los agageos, ¿no? Descendiente, que el rey lo puso sobre otros, ¿verdad? Con mucha autoridad. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente doblaba sus rodillas delante de Dios, no delante de ningún ser humano. Por eso no lo iba a hacer. De igual manera que nosotros no debemos de arrodillarnos delante de nadie, sino delante de Dios, y a Él es a que debemos de orar y clamar. Amén. Dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasa los mandamientos del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío, ¿verdad? O sea, Mardoqueo les dijo que no se iba a arrodillar porque él era judío, pertenecía al pueblo de Dios, del Dios de los imposibles, ¿sí? Tenía que arrodillar solamente delante de Dios, ¿verdad? Así que no se iba a arrodillar delante de hombre ninguno. Y dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo, ¿verdad? O sea, se enojó con Mardoqueo porque no se arrodillaba delante de él, ¿no? Pero entonces no quería poner mano sobre Mardoqueo, sino que quería matar, exterminar a todo el pueblo judío, porque servían a Dios, ¿sí? Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte. Es como dados tiraban, ¿no? Era una manera de echar a la suerte lo que querían. Ahí está, dice, delante de Amán, o sea, fueron echados el Pur, ¿verdad? Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, ¿verdad? Era el mes primero, y, por ejemplo, como ahora, para que tengamos una idea, ¿verdad? Era enero, echaron los dados y salió diciembre, ¿verdad? ¿Para qué? Para ese día exterminar al pueblo judío. Matar a todos los judíos, ¿verdad? Ese era el propósito de Amán. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, él le decía al rey, yo le peso 10.000 talentos de plata y se los doy para el tesoro del rey, ¿verdad? Con tal de que exterminara al pueblo judío. Dice en el 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere, ¿verdad? El rey tenía tal confianza en Amán que se sacó el anillo. ¿Qué quiere decir? Antes, ¿sí?, no había sellos, no había cosas, entonces se usaba el sello el anillo del rey, era como un sello, ¿verdad? Entonces el rey escribía algo y ponía, por ejemplo, como una gota de cera y lo marcaba con el anillo, ¿verdad? Entonces ese era el sello real, el sello de que era del rey. Entonces él le dio el anillo para que la carta la escribiera Amán
y la sellara de parte de él y que hiciera lo que quisiera con el pueblo, porque confiaba en él, ¿verdad? Dice, entonces, dice en el 12, fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a sus sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, ¿verdad? O sea, el decreto era que ese día se iba a exterminar el pueblo judío y se podían quedar con los bienes de los judíos, ¿verdad? Tenían que matar a todos. Mujeres, niños, a todos, no importaba, tenían que matarlos. Ahora dice en el 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, ¿verdad? No solamente los judíos estaban quebrantados por la ley que había, ¿no? Sino también los vecinos, porque imagínense que se saque hoy en el gobierno que, por ejemplo, maten a los que son de apellido Fernández, y tenemos una vecina Fernández. A nosotros también nos va a tocar algo, porque es totalmente injusto que porque tenga un apellido o porque sea quien, lo maten, ¿verdad? Entonces todo el pueblo estaba conmovido, ¿verdad? Ahora dice ahí en el subtítulo siguiente, dice, Ester promete interceder por su pueblo. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos, ¿verdad? Ellos estaban clamando al Señor, ayunaban para Dios, ¿verdad? Clamando para que el Señor los librara, ¿sí? Se ponían ceniza sobre la cabeza, se vestían de cilicio. Era una manera de demostrar el quebrantamiento, ¿verdad? La tristeza que tenían por lo que iba a suceder, confiando en el favor de Dios, ¿verdad? Clamándole al Señor. Amén. Dice en el 4, y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, ¿verdad? Ella era la reina, era la esposa del rey, pero hacía un mes que el rey no la llamaba, y como el rey no la llamaba, ella no podía ir. Estas eran las costumbres de antes, ¿sí?
Porque el rey, además de la reina, tenía muchas concubinas, porque todas aquellas doncellas que fueron a visitar al rey eran sus concubinas, ¿verdad? Él amó a Ester, le puso la corona y era la reina, pero tenía muchas concubinas. Entonces hacía un mes que no llamaba a la reina. Y la ley era que si se presentaba alguien, cualquier persona, delante del rey sin ser llamado, era digno de muerte. O sea, lo mataban a menos que el rey extendiera el cetro y le diera vida. O sea, lo dejara vivir, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vamos a analizar esto. Le dice Mardoqueo, ¿no? Dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Mardoqueo le había dicho a Ester que no declarara que era judía, ¿verdad? Ahora sí, la orden del rey era exterminar a todo el pueblo judío. En alguna manera quizás pudieran llegar a saber que la reina era judía y era una ley que no se podía revocar, o sea que también la iban a matar, ¿sí? Más allá dice en el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, él confiaba en que Dios les iba a dar la salida. Ahora Ester tendría que hacer lo correcto, ¿sí? Y tendría que interceder por su pueblo, porque si no, Dios le iba a dar salida al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿verdad? Le iba a dar la victoria en alguna manera. Esa era la fe y la confianza de Mardoqueo, ¿verdad? Ahora, si Ester no hacía lo correcto, ciertamente Dios estaría mirando también la conducta de la reina Ester, ¿verdad? Y le dice esta pregunta: ¿quién sabe si para esta hora has llegado? ¿Verdad? Es una casualidad que esta joven judía fuera escogida entre tantas y tantas doncellas que trajeron de todos esos lugares. Fue una casualidad que ella hallara gracia en los ojos del eunuco que la cuidaba y que le dio las prendas correctas y las alhajas correctas para agradar al rey. ¿Será casualidad o será providencia? Eso es lo que le dice Mardoqueo, ¿verdad? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado ahí? ¿Quién sabe si Dios preparó todas estas cosas para que tú estuvieras ahí en este momento para defender a tu pueblo? Esa es la pregunta que le hace Mardoqueo, ¿verdad? En el 15 dice: y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, o sea, si muero, que muera. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que le mandó Ester, ¿verdad? Fue y convocó al pueblo que había allí para que todos ayunaran por Ester. Ella iba a ayunar también y iba a ir frente al rey y que fuera lo que fuera, ¿verdad? Dice en el siguiente subtítulo: Ester invita al rey y a Amán a un banquete. Amán, recordemos que es quien los manda a exterminar a los judíos, ¿verdad? Dice aquí: aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y él extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano, ¿sí? O sea, le salvó la vida, porque si no, le correspondía muerte, por más que fuera la reina, ¿sí? Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Realmente la amaba, como para decirle que hasta la mitad del reino le diera, que ella pidiera lo que quisiera. Ahora dice: y Ester dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey.
Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. O sea, mañana le iba a decir qué era lo que quería, ¿verdad? Pero los invitaba nuevamente al banquete. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas en que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. También para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, él tenía todo lo que quería tener. Tenía poder, tenía dinero, era reconocido por el rey, ¿verdad? Pero le perturbaba Mardoqueo. Él era enemigo del pueblo judío, ¿verdad? Entonces le perturbaba a este judío que era fiel a Dios. Dice: y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Amén. O sea que lo iba a ahorcar. Había decidido que lo iba a ahorcar. Ahora vamos a mirar. El siguiente subtítulo dice: Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, se desveló y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia, ¿verdad? Para que el rey después le viniera el sueño. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Amén. Frenemos aquí. ¿Será casualidad que Mardoqueo escuchó que iban a matar al rey? ¿O será que el mismo Dios preparó todas las cosas para que Mardoqueo escuchara y fuera y denunciara, ¿verdad? Para que esto quedara registrado. ¿Será casualidad que el rey se desveló? Casualidad que se desveló y no se puso a cantar, ni a mirar la pared, ni a cantar ovejita. Pidió que le trajeran el libro y se lo leyeran, ¿sí? Y entonces viene a la memoria del rey este hecho. Y se ve que no le habían hecho ninguna honra, o sea, no había habido ningún agradecimiento hacia Mardoqueo, ¿verdad? Entonces dijo el rey, dice en el 4, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Dice: y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entonces, pues, Amán y el rey entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? O sea, pensó, esto es para mí, ¿verdad? Porque él era el que tenía el poder. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza,
y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey, ¿verdad? O sea, todo esto es lo que pensaba Amán que el rey iba a hacer con él, era lo que él quería, ¿verdad? Ahora le dice el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. El rey sabía que Mardoqueo era judío. De igual manera como él era quien había descubierto el complot para matarlo, ¿verdad? Le mandó honrar. Y aquí este Amán, que estaba procurando la muerte de Mardoqueo, tuvo que morderse la lengua y pasearlo en caballo pregonando, ¿verdad?, que así se haría con aquellos que el rey quería, ¿sí?, exaltar o agradecer, ¿verdad? O sea, tremenda vergüenza para él y para Mardoqueo, ¿verdad? Dios da vuelta a las cosas. Cuando el enemigo ha procurado la muerte suya, Dios le da honra. Dice, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. O sea, la mujer y los amigos de Amán reconocían que el Dios de Mardoqueo era el Dios de Israel, era el Dios todopoderoso. Entonces, si había empezado a pasar esto, ciertamente había una derrota grande para Amán, ¿verdad? Le estaban avisando. Ahora, el subtítulo siguiente dice: Amán es ahorcado, ¿sí? Dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán, ¿verdad? O sea, estaban los tres ahí. Y la reina lo acusó directamente delante del rey. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. O sea, el rey se había enojado muchísimo. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, al cual habían hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey, ¿verdad? La ira del rey se apaciguó, pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí?,
todavía corría peligro porque había una fecha y un decreto real de que ese día los iban a matar, ¿verdad? Los iban a exterminar. Dice ahí el subtítulo siguiente: decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey de Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, todo lo que tenía Amán se lo dieron a Mardoqueo, ¿verdad? Ahora dice, volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y se he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamdata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Ester la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, no podían revocar lo que Amán había hecho, pero el rey les daba la misma autoridad que le había dado Amán, que ellos podían escribir algo y sellarlo en nombre del rey, ¿verdad? Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, ¿verdad? Recordemos, en el mes primero, Amán echó las suertes y declaró que en el mes 12º era el exterminio, ¿verdad? Ahora en el mes tercero se estaban escribiendo nuevamente estas cartas. Dice, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes, ¿verdad? O sea que el rey, en las cartas que escribió sellando Mardoqueo, le daba autoridad al pueblo judío de poder defenderse cuando los atacaran en ese día, porque estaba decretado, ¿verdad?, que los iban a atacar. Ellos podían defenderse. Dice... En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. O sea, ese día iba a haber, sí o sí, un enfrentamiento, ¿verdad? De aquellos que detestaban a los judíos se iban a levantar contra los judíos, pero el rey autorizaba al pueblo judío a defenderse. Dice, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa para la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó,
Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, ¿verdad? El resto del libro, si lo quieren leer, es corto lo que queda, es poco, ¿verdad? Termínenlo de leer. Realmente está muy bueno, pero lo que nosotros nos aboca hoy, y hablábamos de lo que es la providencia de Dios, ¿verdad? Todo lo que sucedió. ¿Será casualidad que después del desvelo del rey, este Amán viene al patio y justamente el rey lo llama y hace que este Amán que quería la muerte de Mardoqueo tenga que honrarlo? ¿Será casualidad, ¿sí?, que Amán es colgado en la horca que él mismo preparó para matar a un hijo de Dios? Así como Dios hace, ¿sí?, que lo que está malo contra nosotros se vuelva en bueno, también muchas veces el mal que los demás planean contra nosotros, el Señor lo hace volver. El Señor, no nosotros, ¿verdad? Esa es la providencia de Dios. Cosas que suceden y uno puede decir, ¡qué casualidad!, ¿no? Pero no es casualidad, es providencia de Dios. Dios preparó todas las cosas, ¿verdad? ¿A qué es lo que vamos? ¿No hay providencia de Dios en sus vidas? Miremos para atrás nuestras vidas. Muchas veces decimos, vamos al principio del libro, ¿verdad? Doncellas, vírgenes eran tomadas y traídas. Si quisieran o no quisieran, las traían, las preparaban para que el rey durmiese con ellas y eligiera una. Y eran hechas concubinas del rey y quedaban en otra casa, ¿verdad? Simplemente por ser bellas. Eran para el rey, ¿verdad? Esther debe de haber estado en algún momento quizás contrariada, ¿sí? O preguntándose qué sería todo eso, ¿verdad? Los padres de Esther habían muerto, ¿no? Esther podría decir, ¿por qué? ¿Sí? Ahora, si los padres de Esther no hubiesen muerto, Esther no hubiese sido criada por Mardoqueo y quizás ni siquiera estuviera en Susa, capital de Persia. ¿Quién permite y controla todas las cosas? Ese es Dios. Entonces, todo lo que ha pasado en nuestra vida, feo o lindo, es lo que hoy nos permite estar acá. Y por eso el Señor nos dice que seamos agradecidos y que seamos gozosos de todas las cosas, porque a los que le aman, a los que aprendemos a llegar a conocer a Dios, ¿sí?, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos decir que aquello terrible que me pasó hace años es lo que hoy me garantiza estar acá, porque si no me hubiera pasado yo no estaría, quizás sirviendo al Señor o buscando del Señor o en los caminos del Señor, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y eso es parte también, y yo creo firmemente que estamos orando para que el Señor nos enseñe y nos ayude a perdonar. Porque si algunas personas no nos hubiesen hecho daño y no hubiesen desencadenado todos los hechos que se desencadenaron en nuestra vida, ¿estaríamos acá? Pregúntese, ¿estaría acá? ¿Estaría buscando de Dios? ¿Tendría todo lo que tiene o lo que no tiene? ¿Habría usted llegado a conocer a Dios? Nosotros refunfuñamos, murmuramos contra todas las cosas que nos ha tocado vivir. Pero hay una providencia de Dios. Dios sabe cuál es el corazón que va a querer de Dios, ¿sí? Entonces aprenda a mirar para atrás y ser agradecido de todo lo que le pasó, aún lo terrible, aún lo triste, aún lo que le destrozó el corazón, porque eso es lo que permite que usted esté acá, está vivo. El Señor le ha guardado la vida y hoy está escuchando la palabra del Señor. Ahí hay providencia del Señor, aunque en el momento no nos guste. Amén. Vamos a irnos a Proverbios 16, el cartoncito del medio. Proverbios 16, 10. Proverbios 16, 10. Y ahí vamos a buscar el 10 chiquito. 16, 10. Acá, oráculo. Oráculo hay en los labios del rey. Ahí. Perdón, es el 9, no el 10.
El corazón del hombre piensa. Sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Precioso el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. ¿Sí? Ciertamente, por ejemplo, yo voy a hablar a modo personal en mi vida para que podamos entenderlo. A mí me hubiera gustado que mis hijos que están vivos, ¿verdad?, siguieran teniendo trato conmigo y si hubieran seguido estando conmigo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me hubiera gustado. Ahora, sé y soy consciente de que que mis hijos no quieren nada de Dios, yo no podría estar sirviendo al Señor en la manera que lo estoy sirviendo, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, el corazón del hombre piensa su camino. Yo pienso, a mí me gustaría que mi vida hubiese sido así. Pero, dice ahí, el Señor endereza sus pasos, porque el Señor sabe lo que viene después. Si yo tuviera a mis hijos, que hoy día son hombres, sí tendría muchísimas trabas y problemas para seguir al Señor. Esto es un mero ejemplo, ¿sí?, que pongo, y es un poquito, ¿verdad?, para que podamos razonar y entender que a nosotros nos hubiese gustado que nuestra vida fuera de otra manera, que quizás muchas personas siguieran al lado nuestro, ¿sí?, o que las personas hubiesen sido diferentes con nosotros, pero era necesario que fuese tal y cual hemos vivido nuestra vida. No es una casualidad todo lo que hemos vivido. Es para que hoy estuviéramos aquí. Es para que es la manera que el Señor tiene de enderezar nuestros pasos, ¿sí? Porque sabe que si tuviéramos esto o si esto no hubiese sido así, yo no estaría aquí. No estaríamos conociendo la palabra del Señor. Tan grande es así el amor del Señor. No es mentira ni es bobada cuando el Señor dice que tiene hasta nuestros cabellos contados. Todo, ¿sabe cuánto cabello tenemos? ¿Cuánto se nos cae? Lo dice la palabra. Así nos ama el Señor. Entonces, ya basta el tiempo de estar tristes y enojados por lo que nos tocó vivir. Yo creo que esas personas que nosotros consideramos que nos han hecho daño, tenemos que estarles agradecidos. Porque si ellos no hubiesen actuado en la manera que actuaron, nosotros no estaríamos acá. Nosotros no hubiésemos buscado del Señor. Nuestra vida quizás hubiese sido un poquito más parecida a lo que nosotros queríamos y no hubiésemos necesitado del Señor. Como muchas personas allá afuera. No tienen una vida color de rosa, pero la van llevando como ellos quieren. El Señor no está en sus vidas, ¿verdad? Esa es la providencia del Señor. Por eso el Señor nos llama a ser agradecidos en todas las cosas y a perdonar realmente, ¿sí? Y una cosa que nosotros tenemos que entender, y como ha sido muy largo lo que hemos leído en la palabra, vamos a irnos rapidito, vamos a buscar Mateo 18, ¿sí? Una cosa que nosotros tenemos que entender, sí, en el último que tienes. Bendito el Señor, gloria a Dios. Que nosotros tenemos que entender. San Mateo, capítulo 18. El Señor nos llama a perdonar y dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Y yo creo firmemente por la palabra que el Señor nos está dando que, bueno, obviamente sabemos que Él nos ama, pero que estamos orando porque queremos perdonar. Si no hemos podido perdonar, queremos hacerlo. Y si no, el Señor mismo está tratando con nosotros para que podamos perdonar. ¿Sí? Para que podamos entender. Perdón, Sí. Está en la... No, tú pasa la hoja, delante, sí, pasa, pero está acá. Aquí ponla donde está el cartoncito, que es el versículo 23, pasa la hoja, donde dice los dos deudores. Sí, los dos deudores. ¿Encontramos? Amén. Dice, en el 23. En el 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿no? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, o sea, le debía mucho, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, o sea, venderlos a todos,
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, ¿verdad? En el tiempo de antes se vendían como esclavos, ¿verdad? Y con eso el rey se cobraba la deuda. Ahora dice, entonces aquel siervo postrado, se tiró al piso, dice, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no solamente le dijo, anda a trabajar, haz dinero y me pagas. No, lo soltó y le dijo, ¿sabes qué? No me debes nada. Le perdonó la deuda, lo perdonó, ¿verdad? Ahora dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo agarró del cuello. Págame lo que me debes, ¿verdad? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Cuánto debía el primer siervo al rey? Dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Y el rey lo perdonó, le perdonó la deuda, ¿verdad? Ahora él encontró a otro que le debía 100 denarios. 10.000 talentos contra 100 denarios. Era muy poquito comparado lo que le debía este consiervo, ¿sí? A aquel que había sido perdonado por el rey, perdonada la deuda, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ponerlo comparado con el campo espiritual, ¿sí? El Señor nos perdona nuestra deuda, nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Pero nosotros no perdonamos. Entonces no hay arrepentimiento. Entonces el perdón del Señor no existe para nosotros. Y nos ama tanto el Señor que acá nos dice lo que pasa en nuestra vida. Y muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leer del 32 en adelante. Dice, entonces llamándole su señor al siervo a que él le había perdonado la deuda, en la misma hoja donde estás, el versículo 32 chiquito que lo acabamos de leer. Acabó. Entonces Ahí está. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué es un verdugo? Un verdugo, dice en el diccionario, persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte, ¿no? Vieron que hay países donde hay una condena a muerte. El verdugo es aquel que, por ejemplo, arregla todas las cosas para la silla eléctrica, para la cámara de gas, en donde matan a las personas. Eso es un verdugo, ¿no? Ahí está, dice, o antiguamente se encargaba de aplicar los castigos corporales que dictaba la justicia. O también dice persona muy cruel que maltrata o tortura a los demás, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? En su gran amor y en su misericordia, cuando nosotros no perdonamos, el Señor nos entrega a nosotros a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. No quiere decir que el Señor permita que los demonios entren en nosotros, pero sí que nos torturen. ¿Qué le pasaba al rey Saúl? Era atormentado
por un espíritu enviado de parte del Señor, ¿no? Entonces, cuando falta perdón en nuestra vida, en el gran amor y la misericordia del Señor, el Señor envía estos verdugos para que nosotros podamos arrepentirnos. Dice, hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué es lo que nosotros le debemos al Señor? Perdonar y arrepentirnos, ¿no? Entonces, cuando no ha llegado el perdón a nuestra vida, cuando nosotros no hemos logrado perdonar, vienen los verdugos, que son los demonios, como dijo el hermano, correcto. Y dice físicamente, muchas veces, ¿sí? Nos pasan cosas en nuestro cuerpo, dolores, enfermedades, cosas que no sabemos por qué, que vienen, que nos atormentan. Y aquí lo está diciendo. Falta perdón, no hemos perdonado, ¿sí? Cuando Él nos perdona todo, nosotros debemos 10.000 talentos y aquel que nos hizo daño a nosotros, con el Señor su deuda arreglará a ese que nos hizo daño, pero a nosotros nos debe poquito, porque en realidad nosotros tenemos que estarle agradecidos a esas personas que nos hizo daño. Tenemos que estarle agradecidos de lo que nos pasó, porque eso es lo que hace que hoy conozcamos la verdad y la palabra de Dios. Dice la palabra, y acordémonos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es un gran privilegio poder conocer la palabra del Señor, tal y cual, con el discernimiento que el Espíritu Santo da. Hemos estado muchos años en lugares errados, sabiendo poquito de la palabra, sin entendimiento, ¿verdad? Entonces es un gran privilegio hoy en día, como está todo, y lo está escrito en la palabra, conocer la palabra, tener el trato con el Señor, poder orar, y que el Señor nos haya rescatado de ese pozo donde estábamos, de donde el Señor nos sacó, ¿verdad? Amén. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos y tenemos que darle gracias a esas personas que nos hicieron daño. Porque ese daño es el que permitió llegar al Señor, ¿verdad? Entonces entendamos que en el gran amor del Señor, en su misericordia, Él dice, le entregó a los verdugos. Le da libertad al diablo para que nos atormente en ciertas cosas a cada uno, hasta que nosotros logremos perdonar. Ese es nuestro Dios. Es el mismo Dios que nos ha visto desde que nacimos hasta el día de hoy. Y que aunque no le agradó lo que vivimos, Él estuvo ahí viendo. Porque sabía que un día nuestro corazón se iba a arrepentir y íbamos a estar delante de Él. Pero como leíamos recién en Proverbios, Él tuvo que permitir que pasaran todas estas cosas para que nosotros pudiéramos estar delante de Él hoy. ¿Sí? Cada uno en su vida sabe lo que le tocó vivir. Cada uno en su vida sabe lo que diría, pero ¿por qué? Porque a veces hasta quizás nos hemos enojado con el Señor. Nos ha dolido lo que nos ha sucedido. Pero era necesario para que hoy conociéramos la verdad y tuviéramos la oportunidad de la salvación. ¿Sí? Entendamos, ¿sí? Como dice Pablo, cuando dice todo lo tengo por basura, ¿sí? Es que realmente entiende que todo lo que le sucedió, todo lo que él perdió, es para ganar a Cristo. Y eso es lo que nos falta a nosotros poder entender realmente, ¿verdad? La providencia de Dios, el amor de Dios. Y si el amor de Dios es tan grande y la providencia del Señor viene de años y años desde que nosotros nacimos, será terrible el infierno, que Dios no quiere que vayamos ahí. Será terrible el infierno que dice que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles caídos. Ciertamente tenemos que razonar y pidámosle al Señor que nos dé el discernimiento y seamos agradecidos con el Señor, porque en toda mi vida que he escuchado la palabra, que he escuchado prédicas, que he buscado, jamás he visto que el Señor ponga tanto énfasis en ayudarnos porque es una ayuda, a que podamos perdonar, porque nuestra vida está en riesgo, porque si no perdonamos, Él no nos puede perdonar, y Él quiere perdonarnos, pero no puede, Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces entendamos y seamos agradecidos, y aprendamos a mirar para atrás con nuestras heridas sanadas.
Aprendamos a mirar para atrás todo lo terrible que nos pasó, sabiendo que como estamos hoy es gracias a lo que nos tocó vivir. Si no hubiésemos vivido eso, no estaríamos aquí. Quizás ya estuviéramos muertos y siendo torturados en el infierno. Amén. Oremos que el Señor nos dé discernimiento a cada uno en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a cerrar la palabra del Señor. Bendito Padre. Mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Gracias te damos, Padre. Te rogamos que tú sigas tratando con nosotros, Señor. Gracias te damos por esta paciencia que tú tienes, Señor. Gracias por todas las veces que tú nos hablas. Gracias porque tú nos hablas de una manera y de otra para que podamos entender, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, sana nuestros corazones, que realmente abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Padre bendito, Dios de la gloria, a poder ver, mi Señor Santo Dios, como tú ves, mi Señor. A poder ver tu mano buena en nuestra vida, Señor. A poder ver tu gloria, Padre. Aumentanos la fe y ábrenos el entendimiento, Señor, para que sea más fácil para nosotros poder perdonar, Padre bendito. Ayúdanos, líbranos de esta naturaleza humana, Padre Santo, y ayúdanos a ser realmente seres espirituales, Padre, y ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Sana todas nuestras heridas, Padre Santo bendito, espirituales, Señor, y que podamos realmente ser tus hijos, Padre, y ser agradables a ti, Padre, para que un día podamos estar en tu gloria divina, Señor, estar en tu preciosa presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Señor. Gracias por este amor tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. En tus manos nos encomendamos y te rogamos que tú seas ministrando, Padre, nuestras oraciones, Padre Santo, y tu preciosa palabra sobre todos aquellos hermanos que escuchan, Padre, sobre todas aquellas personas, Señor, seas tú rescatando y salvando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.